Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Qué bueno estar en la casa del Señor. Dios es bueno, bueno es nuestro Dios. La canción que están escuchando la teníamos los bautistas como una dosología, donde se cantaba a Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al Eterno Consolador, el Espíritu Santo. Y nos hemos reunido en esta mañana en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios, para edificar nuestras vidas a la luz de la palabra, porque la palabra es la que convierte el alma, la palabra es la que hace sabio al sencillo. Y por esas palabras dice el Señor que Él nos juzgará en el día postrero. Entonces somos el pueblo de la palabra, estamos en el centro para la excelencia familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a la palabra, con fidelidad a los hermanos, con fidelidad a la familia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, dice el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno es que estemos juntos y en armonía. Y lo que me llama la atención de ese pasaje es lo que sigue diciendo, porque a veces solamente leemos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Pero dice la palabra, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. O sea que cuando estamos juntos y estamos en armonía, Dios envía ¿qué? Bendición y salvación, bendición y vida eterna. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Vamos a glorificar su nombre en este día y vamos a comenzar leyendo un pasaje de la Escritura, Esdras capítulo 9. Esdras capítulo 9 es una confesión que está haciendo el sacerdote Esdras ante el pueblo de Israel a consecuencia de que se han apartado del camino de Dios y entonces vuelven al camino del Señor, y a través de la oración de Esdras es un llamado al arrepentimiento, un llamado a la búsqueda del Señor. Y esta mañana estamos acá y vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a orar al Señor por nosotros, por nuestras familias, por las personas que nos están escuchando y viendo en este momento a través de Santel TV, y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Si usted allí en su casa que nos está viendo o en el lugar donde se encuentre, también ore al Señor, clame a Él, busque de su presencia. Y esta mañana entonces, a través de la palabra del Señor, en Esdras capítulo 9, tengamos esa oración de arrepentimiento, busquemos de la presencia del Señor diciendo al Padre que nos perdone. Dice así la palabra del Señor, Esdras capítulo 9, está en la página 351 de la versión Palabra de Dios para Todos, y usted lo busque en su versión Reina Valera donde lo encuentre. Dice así la palabra del Señor. Luego de que se hizo todo esto, los jefes se acercaron a mí y me dijeron, Esdras, el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han mantenido alejados de las costumbres de quienes habitan alrededor, o sea, de los cananeos, los hititas, los fereceos, los jebuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios y los amorreos. Los israelitas y sus hijos se han casado con mujeres extranjeras y la raza santa se ha mezclado con otros pueblos. Los líderes y altos funcionarios de Israel han dado mal ejemplo con este comportamiento que es desleal a Dios. Cuando escuché esto, dice el sacerdote Esdras, rasgué mis ropas, me arranqué el pelo de la cabeza y de la barba y me senté muy confundido y molesto. Todos los que respetaban la ley de Dios de Israel se reunieron junto a mí cuando se enteraron de la ofensa de los que acababan de regresar del cautiverio. Me quedé sentado y confundido hasta la hora del sacrificio de la tarde. Entonces, cuando era la hora de hacer el sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción, todavía vestido con mi ropa rasgada, me arrodillé con las manos extendidas hacia el Señor mi Dios y dije, Dios mío, me siento demasiado avergonzado para levantar mi rostro hacia ti. Estoy avergonzado porque nuestros pecados son inmensos, nuestra culpa llega hasta el cielo.
Hemos sido culpables de muchos pecados desde los días de nuestros antepasados hasta ahora. Pecamos y nuestros reyes y sacerdotes fueron castigados. Reyes extranjeros nos atacaron y llevaron lejos a nuestro pueblo. Se llevaron nuestras riquezas y nos humillaron. Y hoy todo sigue igual. Pero ahora, Señor nuestro Dios, tú has sido bueno con nosotros. Nos has dejado escapar del cautiverio y nos has dado un sitio seguro en tu santuario. Nos has concedido un respiro en nuestra esclavitud y nos has dado una nueva esperanza. Éramos esclavos, pero tú permitiste que lo siguiéramos siendo para siempre. Fuiste bueno con nosotros e hiciste que los reyes de Persia fueran buenos también con nosotros. Tu templo fue destruido, pero tú nos diste una nueva vida para poderlo reconstruir y dejarlo como nuevo. Dios, tú nos permitiste tener una muralla para proteger a Judá y a Jerusalén. Ahora, Dios nuestro, ¿qué podemos decirte? Otra vez hemos desobedecido los mandamientos que nos diste a través de los profetas. Dios mío, tú usaste a tus siervos los profetas para que nos dieran estas órdenes. La tierra en que van a vivir y que será de ustedes es una tierra arruinada por las maldades que han hecho la gente que vive allí. Ellos han contaminado esta tierra de extremo a extremo con sus pecados. Así que, israelitas, no dejen que sus hijos se casen con los hijos de esa gente. No se unan a ellos, ni deseen las cosas que ellos tienen. Obedezcan mis órdenes y serán fuertes y disfrutarán lo bueno de la tierra. Luego podrán mantener este territorio y dárselo a sus hijos. Todo el mal que hemos sufrido ha sido por nuestra culpa. Hemos hecho lo malo y hemos pecado mucho, pero tú, nuestro Dios, nos has castigado mucho menos de lo que merecíamos por nuestros terribles pecados y has dejado que algunos de nosotros escapemos del cautiverio. ¿Acaso vamos otra vez a desobedecer tus órdenes casándonos con esa gente que practica el mal? ¿No te enojarías acaso con nosotros hasta destruirnos sin dejar a algunos, ni siquiera un solo sobreviviente? Señor Dios de Israel, tú eres bueno y justo. Tú has dejado sobrevenir a algunos de nosotros. Estamos delante de ti siendo culpables y por eso ninguno de nosotros es digno de estar frente de ti. Damos gracias al Señor por esta porción de su palabra. El sacerdote Esdras está confesando el pecado suyo y del pueblo de Israel. ¿Y cuál es el pecado? Que el pueblo de Israel se fue tras otros dioses ajenos. Una cosa que Dios no perdona es la idolatría. Y la idolatría es cuando usted pone a algo por encima de Dios, independientemente de si son imágenes. Puede ser un hijo, puede ser el dinero, puede ser otras cosas, pero todo aquello que está por encima del amor a Dios es idolatría. Y Dios condena la idolatría. Colombia es un pueblo muy idólatra. Colombia, aunque dedicó el país al corazón de Jesús, que después el Congreso lo quitó, pero no se trata de dedicar el país al corazón de Jesús, porque se fueron en pos de imágenes de ídolos, y la Biblia condena todo artífice de las manos del hombre que las hace y después las adora. Pero también donde ponemos nuestro corazón fuera de Dios se convierte en idolatría para nosotros. Dios les había dicho: no se unan con mujeres extranjeras. ¿Por qué razón? Porque al unirse con ellas, entonces se fueron tras lo que ellas adoraban, y ellas adoraban a otros dioses. Entonces el pueblo también se fue tras ese tipo de adoración y abandonaron a Dios, dejaron a Dios, y por eso les sobrevino el castigo. En el Nuevo Testamento Dios vuelve y dice: no se unan en yugo desigual con los infieles, y eso incluye todo, en la vida matrimonial, en los negocios, en todo. ¿Por qué razón? Porque cuando nos unimos en yugo desigual, vienen ¿qué? Los conflictos, porque no creemos lo mismo, porque no amamos lo mismo, porque no buscamos lo mismo.
misma manera. Y eso nos ocasiona ¿qué? Cierto tipo de conflictos. Entonces, así como Esdras dice que se rasgó su ropa, se puso de cilicio y ceniza, o sea, se vestían con ropa negra, se echaban ceniza sobre la cabeza, se arrancaban los pelos de la cabeza y de la barba. Era una manera de mostrar arrepentimiento, dolor por lo que habían hecho. Entonces, hoy vamos a tratar acerca del arrepentimiento. Vamos a tener un momento entonces para pedirle al Señor perdón por las cosas que hemos hecho, que van en contra de la voluntad de Dios, y por aquellas cosas que hemos dejado de hacer que deberíamos haber hecho, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado. Entonces, confesémosle nuestras faltas a Dios por lo que hemos hecho y por lo que dejamos de hacer, por esos pecados de pensamiento, por esos pecados de palabra, por esos pecados de acción, por ese pecado de omisión. Allí donde estás, inclina tu rostro, si quieres cierra tus ojos para concentrarte más en el Señor y medita. ¿De qué cosas deberías pedirle perdón al Señor? ¿De qué cosas debías humillarte delante de la presencia del Señor? Esdras está confesando su pecado y el del pueblo. Es muy interesante. ¿Confiesa qué? Su pecado. Yo he pecado contra ti, pero también confiesa el pecado de el pueblo. Entonces nosotros también pongámonos en la brecha a favor de Colombia y pidámosle perdón al Señor por el pecado del pueblo colombiano, por esos pecados de homicidios, de atentados, por esos pecados de corrupción, por esos pecados de violencia intrafamiliar, por esas violaciones, por ese abuso de niños, por esos feminicidios, por esos robos, por atracos, por todo tipo de violencia que hay, por el desenfreno sexual. Pidámosle al Señor que nos perdone y que perdone a Colombia. Digámosle al Señor que tenga misericordia de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro país. Allí donde estás, habla con tu Dios, habla con Él, pídele perdón. Y allí en tu casa también donde tú estás, o en el lugar donde te encuentres, si estás viendo esta transmisión, pídele al Señor que te perdone, que Dios perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Padre de la gloria, delante de tu presencia nos encontramos en esta hora y queremos pedirte perdón, Señor, primeramente por nuestros pecados, por nuestras faltas. Te pido perdón, Señor, por lo que yo he hecho, que ha sido indebido, que no te ha honrado, que no te ha glorificado, que por el contrario, eso que he hecho, Señor, te ha ofendido, no te ha agradado. Y yo te pido perdón, Señor. Perdón por equivocarme, por no andar por la senda correcta, por desviarme de tu camino. Perdón, eterno Padre, porque debiendo caminar en ti, contigo, día tras día, no te he tomado en cuenta en mis acciones, porque aún en los planes realizados, en los planes ejecutados, muchas veces no te he tomado en cuenta. No he preguntado si es tu voluntad. Simplemente ha sido mi deseo, mi anhelo. Pero hoy te pido perdón, Señor. Perdón por haber pecado contra ti. Perdón, Señor, por haberte fallado. Aquí estoy, Señor, delante de tu presencia para pedirte perdón, Señor, al igual que Job, por la vida de mis hijos, porque Job te ofrecía sacrificio por si quizás sus hijos habían pecado. Y yo, Señor, en esta mañana, en esta hora, te pido perdón por la vida de mis hijos, por lo que ellos, Señor, han hecho o han dejado de hacer. Perdónalos, Señor, limpia sus vidas, encamina sus pasos hacia el bien. Encamina sus pasos hacia ti, Señor, que vivan conforme a tu voluntad, que vivan conforme a tu propósito. Señor, no dejes de bendecir mis hijos. Y eterno Padre, también te pido por mis familiares, por mis hermanos, por mis sobrinos, por mis cuñadas. Oh Dios, toma mi familia, Señor, en tus manos y muévela hacia ti y sálvales por tu misericordia, para que un día yo esté reunido junto con ellos en tu reino y te glorifique por los siglos de los siglos.
Salva a mi familia, Padre, en el nombre de Jesús. Tú has dicho: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo te pido por mi casa, Señor, que la palabra tuya llegue a cada persona de mi familia, a todas mis generaciones, a todos mis parientes. Señor, sálvalos, perdona su pecado, vuélvelos a ti, Señor, vuelve a ti el corazón de ellos y redímelos en el nombre de Jesús. Ahora, bendito Dios, yo te pido tu bendición para las familias del Centro para la Excelencia Familiar. Por mis hermanos que están aquí, yo te pido que bendigas sus hijos, sus nietos. Por la familia, Señor, que están representando ellos en este lugar. Allí donde ellos están, extiende tu mano sanadora y divina. Y por tu infinita misericordia, por tu gracia, oh Dios, vuelve a ti el corazón de ellos. Restáuralos, rescátalos, bendito Dios. Padre, gracias por ellos, Señor. Gracias por la familia del Centro para la Excelencia Familiar, por todos y cada uno de mis hermanos. Bendice la familia Jaramillo, Señor. Bendice la familia Contreras. Bendice, Señor, a aquellos que aún vienen en camino. Aligera sus pasos. Bendice a la familia Molina. Te glorificamos, Señor, por las familias que aún no han llegado. Bendícelos y guárdalos en Cristo Jesús. Y a los que estamos aquí presentes, Señor, tu misericordia y salvación sea sobre ellos. Gracias, Señor, por todos y cada uno. Por las dos pequeñas que están aquí en el salón, Señor. Hijas de Jota, tu bendición sea sobre ellas, Señor. Guárdales en Cristo Jesús. Muéveles hacia ti, Señor. Encamina sus pasos hacia el bien y que puedan ser educados y orientadas ellas dos conforme a tu palabra, conforme a tu misericordia. Que, Señor, tu palabra sea el alimento, ese pan de vida cada día. Bendice, Señor, la vida de Mateo. Síguele fortaleciendo, síguele bendiciendo, síguele guardando. Bendice, eterno Padre, la nieta de mis hermanos Aguirre. Bendice a Sebastián, Señor. Bendice los hijos de mi hermano Jorge William. Bendice los hijos de mis hermanos Rosero. Bendice las familias, Señor, el hijo de Pedro. Señor, bendice los hijos de Marta Isaura. Eterno Dios, bendice todas nuestras familias. Todos y cada uno de ellos sean guardados por ti. Bendice la hija de Javier Marín, Señor, y bendice su hogar, su familia. Y síguele, Señor, restaurando su cuerpo para alabanza y gloria de tu nombre. Gracias te damos, oh Dios, por Claudia, por Jorge, tu bendición sea sobre ellos. Gracias, Dios, por tu amor para cada uno de nosotros, por Esperanza, por la vida de su mamá. Donde ella está, Señor, manténle fuerte, firme y sobre todo, Señor, descansando en tu palabra. Tú eres nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, Señor, no temeremos aunque la tierra sea removida y aunque se traspasen los montes al corazón de la mar, porque tú eres nuestra fortaleza. Tú eres el Dios que me ve. Tú eres el Señor del universo. Tus ojos están puestos sobre nuestra tierra. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, mira Colombia, eterno Padre. Te confesamos el pecado de Colombia. Hay mucha corrupción, hay mucha violencia, hay mucha miseria, mucho dolor. Pero, eterno Dios, tú eres un Dios todopoderoso que has dado mucha bendición a este país. Por favor, Señor, detén tu juicio sobre Colombia. Síguele bendiciendo y vuelve a ti el corazón de cada colombiano. Que abandonen la idolatría, que te busquen a ti como el único Dios verdadero. Que se alejen de las imágenes, Señor, que ni oyen, ni ven, ni entienden, no se mueven, no caminan. Y sin embargo el hombre cree que allí van a tener bendición. Y cuando tú eres el Dios vivo, real, presente en toda parte, que está en todo lugar, bendito sea, Señor, bendito sea tu nombre, bendito tu Hijo Jesucristo, bendito tu Espíritu Santo que llenas nuestra vida, que nos consuelas. Salva a Colombia, Padre eterno, salva a Colombia por tu infinita misericordia, cada ciudad, cada país. Y ahora, Padre, te pedimos por nuestra Bogotá, el lugar donde vivimos, oh Dios. Bendito sea tu nombre, Padre, en esta ciudad. Que tu gloria resplandezca en este lugar, Señor. Bendice los gobernantes, bendice los que dirigen el país y la ciudad. Bendice, Señor, Colombia entera.
que te necesita. Y ahora, Padre, también te pedimos por Venezuela, Señor, que tu amor y misericordia esté sobre el conflicto que allí hay, y tú muestres tu soberanía, Señor, que no es el soberano Maduro ni es el soberano que se ha autoproclamado como presidente, sino que tú eres el Señor de cada venezolano, y tu gloria resplandezca en ese país, Señor, y los que están haciendo daño por ti, Señor, sean derrotados, sean esparcidos, todos los que no temen tu nombre, y la gloria tuya se manifieste en ese país, y todos reconozcan que tú eres Dios y que no hay otro como tú. Ahora, Padre Celestial, quédate con nosotros, honraremos y glorificaremos tu nombre. Edifica nuestras vidas a través de tu palabra, edifica nuestras vidas a través del estudio bíblico, y permite, oh Dios, que lo estudiado, lo tratado, edifique nuestras vidas y lo pongamos por obra, en el nombre de aquel que lo hizo posible, tu Santo Hijo Jesús. Solo por Jesús, solo por Él, solo por su gracia, solo por su amor, porque en Él y por Él y para Él ha sido hecho todo, Señor, y aquí estamos rendidos ante ti por Él, en el nombre de Jesús. Gracias por habernos congregado en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Vamos a estudiar entonces la palabra del Señor. Teníamos una tarea o unos textos para leer durante la semana. ¿Lo hicieron? ¿Reflexionaron en ellos? Muy bien. Entonces, ¿quién nos quiere comentar lo que encontró a través de la reflexión de esa palabra? A través de esa reflexión, Javier. Jesucristo es el hombre que Dios envió para que tuviéramos fe y nos salváramos, que nosotros debemos compartir, llevar la palabra a las personas, que no dejarlo para nosotros, sino que hay que compartirlo. El que cree en Cristo será salvo, tendrá vida eterna, y si llevamos esa palabra, pues yo creo que mucho más, y que hay que ayudar en este mundo porque se están viendo muchas cosas. Yo más que diría que hay que tener mucha fe, creer en Cristo, y vamos a tener vida eterna, y bueno, vamos a ser salvos. Amén. Gracias, Javier, qué bueno. A un futuro predicador ahí. Muy bien, ¿alguien más quiere compartirnos lo que estudió esta semana? Hablamos acerca de salvación. Di unos textos bíblicos para que ustedes reflexionaran en él. ¿Quién nos quiere compartir acerca de lo que reflexionaron? A los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así solamente por Jesucristo somos hechos hijos de Dios, porque no hay otro nombre que nos pueda salvar sino el de Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. No hay otro nombre bajo el cielo. Por eso hablábamos acerca de que todo lo que no está dentro del plan de Dios se convierte en idolatría. O sea, eso que amamos más que a Dios. ¿Y qué dice la palabra? Hechos 4:12. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Usted puede escoger el camino que quiera. Aquí no lo vamos a obligar. El camino que usted quiera tomar para salvarse, usted lo puede tomar. El problema es que Dios solamente tiene ¿qué? Un camino. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo, hombre, es el único. ¿Alguien más quiere compartirnos lo que estudió esta semana? Álvaro. Aquí hay... Eso es para todo ojo, por fe. Bueno, dice en Efesios 2 del 8 al 10, y la pregunta habla de qué debo hacer una vez acepte la salvación.
Entonces, pues el Señor me llevó que debemos de servirle al Señor con amor, amor al prójimo, amor al próximo, cambiar nuestro estilo de vida, dejar esa vida, digamos, pecaminosa, no dejar, porque el pecado siempre va a estar ahí, sino dejar ese hábito de pecar y saber que el Espíritu Santo es el que nos lleva a eso, a no pecar. Si yo pecaba, pues no debo de pecar más, porque ya recibí al Señor como mi Señor y como mi Salvador, como el único, porque no hay otro. Y eso me lleva también a la vida eterna, en recibir a Jesucristo, que pagó por mi pecado, que el Señor, que es un don de Dios, es un regalo de Dios para nosotros. No es por ningún esfuerzo mío ni nada de esas cosas. Simplemente es una dádiva de Dios. Amén. Esa es la clave. No depende de nosotros. ¿Depende de quién? De Dios. Él fue el que lo hizo. No es por obras para que nadie se gloríe. ¿Hay alguien más que reflexionó esta semana sobre el pasaje? No tiene que ser un experto en Biblia, solamente comente lo que usted leyó, le llamó la atención, le gustó, y eso comparta. De eso se trata de lo que la palabra de Dios te dijo. ¿Alguien más? Antes de entrar a estudiar. Pues yo comprendí que para llegar a Dios hay que llegar con un corazón puro y sincero, no a medias, porque eso no vale de nada. Y que nosotros no nos tenemos que dejar llevar por la mentalidad humana, sino por la mentalidad espiritual. La mentalidad humana Él nos condena a nosotros. No debemos dejarnos llevar por la mente humana, lo que pensamos, lo que creemos, sino por Dios. Muy bien, hermano Luis. No les digo, ustedes son muy expertos en estudiar la palabra. Qué bueno. Yo aprendo de lo que ustedes están mencionando. O sea, todos estamos ¿qué? Aprendiendo y revisando dentro de la palabra del Señor. Vamos entonces a un llamado a el arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento dentro de nuestro plan de discipulado. Estamos estudiando un llamado a entrar en el discipulado, y dentro de entrar al discipulado, entonces vamos a tratar un llamado al arrepentimiento. ¿Por qué debemos arrepentirnos? ¿Cuál es la razón para ello? Porque hablábamos acerca de que necesitamos nacer de nuevo, ¿cierto? Para entrar al reino de Dios. Luego vimos que necesitábamos ¿qué? Salvación. ¿Y por qué necesitábamos salvación? Y ahora vamos a ver cómo entrar a esta salvación. Porque listo, está el nuevo nacimiento, está la salvación, pero ¿y cómo la obtengo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos que debo dar? Entonces vamos a mirar acerca de, hoy nuestro objetivo es conocer cómo el arrepentimiento es una obra de Dios en el nuevo discípulo de Cristo. O sea, cómo el arrepentimiento es ¿qué? Una obra de Dios en el discípulo de Cristo. ¿Por qué hablamos de que es una obra de Dios? Mire, la gente no se arrepiente porque sí o porque quiere. Uno se amaña en el pecado, le gusta el pecado, y el pecado es bueno. Ahora, quiero que me entiendan, cuando digo que es bueno, no es que sea lo ideal hacerlo, sino que si no fuera bueno nadie pecaría. O sea, el correr detrás de la mujer de su prójimo puede ser bueno, puede ser fantástico. El ganarse un montón de dinero llevando droga o algo y volverse rico de la noche a la mañana sin ningún esfuerzo, sin trabajar y sin luchar, es bueno. Usted atesorar para sí el comer de todo, el beber, el regocijarse, el participar de una cantidad de bacanales y de cosas, es bueno. La gente se divierte. El dulce es muy bueno. Pero Pedro dice que el pecado es dulce al principio, y sí, a eso voy. El pecado es bueno, pero las consecuencias ¿son qué? Funestas, aterradoras.
Entonces, ese adulterar es bueno, es un buen conquistador, pero puede perder su familia, puede perder su estabilidad, puede perderlo todo. El embriagarse puede ser divertido al comienzo, pero ¿cómo termina? Exacto. Entonces, el problema es que la gente en su pecado no quiere arrepentirse. Hasta tanto el Espíritu de Dios no viene a la vida de esa persona y la convence de pecado, de justicia y de juicio. O sea, ¿quién es el que nos convence? El Espíritu Santo. Por eso es obra ¿de quién? De Dios. Cuando Dios interviene en nuestra vida, entonces nos hace reconocer. Yo pensé que en la bebida y en la rumba que me la pasaba y me mantenía era lo mejor, y que yo era un chacho porque era peleador y todo lo demás, y pues gracias a Dios casi todas las gané, no fue poquitas las que perdí, pero entonces pensaba que era el súper, hasta que el Espíritu Santo llegó y me hizo caer en cuenta de que mi vida iba por un rumbo totalmente equivocado, y que lo que yo llamaba diversión, había otra manera en que podía ser feliz y divertirme bajo la presencia de Dios, agradando a Dios, no afectando a nadie, no afectando a mi familia, ni afectando mi vida. Y entonces pude entender que era un camino diferente, pero mucho mejor. Entonces, si crees, si alguien te dice que es que el pecado es bueno, sí, puede ser bueno, pero las consecuencias son funestas, son aterradoras. Entramos entonces al arrepentimiento. Romanos 3:23. ¿Qué significado tiene para mí el pecado y qué consecuencias produce? Romanos 3:23. ¿Qué significado tiene el pecado para mí y qué consecuencias produce? Porque hablábamos del pecado, las consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? ¿Qué dice entonces Romanos 3:23? ¿Alguien puede leer y comentarnos? Entonces, Claudia, en cuanto a la pregunta de qué significado tiene el pecado y qué consecuencias produce, de acuerdo al pasaje, ¿qué te dice? ¿El pecado qué? Nos aleja de Dios. Y que todos, muy bien, o sea, no hay uno solo que no haya ¿qué? Pecado. Y eso incluye al pastor. Porque ¿qué está diciendo? Todos pecamos. Todos. O sea, todo ser viviente, todo ser humano sobre la tierra ha pecado. Y lo más triste es que nos aleja de la gloria de Dios. Y lo más lamentable de todo no es el hecho de pecar, sino que nos aleja de la gloria de Dios, o sea, nos separa totalmente de Dios. Muy bien, veamos entonces por qué necesito a Cristo Jesús. Romanos 3, versículo 24. ¿Por qué necesito a Cristo Jesús? Romanos 3, 24. ¿Quién puede mencionarnos? Cristo hizo lo necesario para liberarnos del pecado. Ajá, entonces, ¿por qué necesitamos a Cristo Jesús? Según el versículo. Porque Él nos da la salvación, un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Y Él nos da esa oportunidad para... Y ese regalo lo obtenemos a través de Él. O sea, Él nos da la oportunidad, muy bien. Entonces, para usted salvarse necesita ¿a quién? A Jesucristo. Para yo salvarme necesito ¿a quién? A Jesucristo. Él es el medio. Entonces, ¿por qué necesito a Cristo Jesús? Porque no hay otra manera de salvarte. No es por buenas obras. Porque algunos piensan que, sí, es que por buenas obras nos podemos salvar.
Y algunos dicen, sí, yo cometo algunas faltas, pero también hago cosas buenas. Y el dicho popular de que el que peca y reza, empata. Y eso es engaño. No se dejen engañar con eso. Les voy a presentar una ilustración para que nos demos cuenta cómo las obras buenas no arreglan lo malo. Vamos a suponer que usted mañana va a desayunarse con unos huevos pericos. Y entonces coge 5 huevos para hacer la pericada, o los huevos pericos, y comer. Y coge y quiebra el primer huevo, el segundo, el tercero y cuarto, están todos buenos. Pero quebró el quinto y lo echó y estaba podrido. ¿Qué pasó con su tortilla? Se dañó. ¿Y qué parte se dañó de la tortilla? Toda. Pero era uno solo malo. Los otros 4 eran buenos. ¿Pero se dañó qué? Toda. Igual pasa con tu vida y con mi vida. Hacemos cosas buenas. Hacemos buen papá, buena mamá, buena abuela, buen hijo, buen tío, buen sobrino, trabajador, honrado, luchador. Pero un solo pecado, ¿qué? Dañó su vida. Ese solo pecado lo separó de Dios. La palabra del Señor, dijo el Señor Jesús, que el que comete una falta en una tilde de la ley es culpable de toda la ley. El que quebranta una sola parte de la ley es ¿qué? Culpable de toda. Es que no tiene que pecar por los 10 mandamientos, solamente uno solo. ¿No está honrando a su padre y a su madre? Ya, es culpable. ¿Mintió? Ya. ¿Y quién de nosotros no ha mentido? Entonces, ¿quién de nosotros no ha tenido un mal pensamiento? O sea que el problema es que hemos pecado y el pecado nos separa de Dios. Muy bien, ¿qué significa arrepentimiento? Isaías 55:7. Isaías 55:7. ¿Qué significa el arrepentimiento? Alguien que nos lea Isaías 55:7. ¿Qué significa el arrepentimiento? Sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, ¿qué significa el arrepentimiento según eso? Pues según eso, lo que yo entiendo es que cuando uno se vuelve a Dios, Él es justo para perdonar los pecados a uno. O sea que hay que volverse a Dios. ¿Qué significa el arrepentimiento? Volverse. ¿Y volverse a quién? A Dios. Pero ¿qué más pide? Porque alguien puede decir, no, yo me volví a Dios. Yo me acuerdo cuando iba donde el sacerdote y le decía al sacerdote, Padre, me acuso de que yo hice esto, esto y aquello. Y entonces me decía, recé 5 Ave Marías o 7 Padre Nuestros. Y yo iba y rezaba 5 Ave Marías y 7 Padre Nuestros. Y después volvía donde el sacerdote y le decía, Padre, me acuso que yo hice esto y esto y esto. O sea, lo mismo. Y vez tras vez, Padre, me acuso de que yo hice esto y esto. Y entonces me colocaba otra vez 5 Padre Nuestros, 7 Ave Marías y todo lo demás. Pero estaba fallando en algo que dice la palabra. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Dejar de hacer lo malo. Dejar. Deje el impío su camino. Entonces me vuelvo a Dios, pero cuando me vuelvo a Dios, ¿qué? Dejo mi camino equivocado. Deje el impío su camino y vuélvase a Dios, el cual tendrá ¿qué? Misericordia. Entonces, arrepentimiento no es simplemente el me vuelvo a Dios. Sí, me vuelvo a Dios y sigo haciendo lo mismo. No, es que me vuelvo a Dios y renuncio a todo aquello que estaba haciendo que no agrada a Dios, que no glorifica a Dios. ¿Quién puede producir arrepentimiento?
Ezequiel 33:11. Marín. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Ajá. Entonces, ¿quién puede producir arrepentimiento en nuestra vida? Dios. Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor, de acuerdo al texto? Que Él no quiere la muerte del impío. Él no quiere. Mire, Dios no quiere que nadie se pierda, pero sí quiere que todos procedan, ¿qué? Al arrepentimiento. No quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. No quiere que tu familia ni mi familia se pierda. Pero tenemos que arrepentirnos. No es simplemente el deseo. Sí, Dios tiene el deseo, pero si no voy a Él, si no me vuelvo a Él, Dios no me quiere condenar. Pero recuerda lo que estudiábamos cuando salvación: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ya. Así que, mis hermanos, entonces Dios puede producir arrepentimiento. ¿Y cuál sería una muestra de verdadero arrepentimiento en mi vida? ¿Cuál sería una muestra de verdadero arrepentimiento en mi vida? Según 2 de Corintios 7:10. 2 de Corintios 7:10. ¿Cuál sería una muestra de arrepentimiento en mi vida? Que no es mía, sino del Señor, que la esposa no se separe de su esposo. 2 de Corintios 7:10. Ese no es eso. Gracias. 2 de Corintios 7:10. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, ¿cuál sería una muestra de nuestro verdadero arrepentimiento? La tristeza en el corazón de haberle fallado a Dios. Exacto. Entonces, mis hermanos, para que haya arrepentimiento necesitamos dos cosas: dolor de corazón, tristeza por haberle fallado a Dios. La Iglesia Católica hablaba de contrición de corazón, y eso es cierto, eso es válido. Contrición de corazón es el dolor por haberle fallado a Dios. Entonces, en el arrepentimiento comienza ¿con qué? Con un profundo dolor de haberle fallado a Dios, de haberle fallado a mi prójimo. O sea, si fue una falta contra su esposa o su esposo, es el dolor por haberle ¿qué? Fallado a él. Porque que tumbé a mi prójimo o algo, el dolor ¿por qué? Por haber tumbado a mi prójimo. Se dice que el arrepentimiento produce un dolor tan grande que produce llanto. El arrepentimiento es un dolor tan grande que puede producir llanto, sí. Porque es el dolor de haberle fallado a Dios. Pero me puedo quedar con eso. ¿Cuántas veces no la hemos embarrado, no hemos pecado, no hemos fallado a Dios? ¿Y qué decimos? Yo haber hecho esto, hombre. No, es que cómo se me ocurre. No, es que ¿por qué lo hice? No debía haberlo hecho. Y ahí la próxima oportunidad, ¿y qué? Vuelve y juega. Ahí no hay arrepentimiento, hay remordimiento. Remordimiento es el dolor por haberle fallado a Dios, pero se queda ahí. Y necesitamos es ¿qué? Arrepentimiento. Y el arrepentimiento es el dolor que se siente por haberle fallado a Dios, pero la decisión del no más. La decisión del no más. Volveos a mí. O sea, voy para allá y me arrepiento. Me devuelvo. O sea, no más. Y ya no sigo por ese camino, ya busco el camino del Señor. Entonces, dolor que se siente por haberle fallado a Dios y la decisión de no volver a pecar. O sea, por eso dice la palabra, el que hurtaba, no hurte más. O sea que si hurtaba y sigue hurtando, ¿cuál fue el arrepentimiento? No, el que hurtaba, no hurte más. Entonces,
La palabra del Señor nos está invitando ¿a qué? A que una muestra de nuestro verdadero arrepentimiento es el no más. Dolor que se siente por haberle fallado a Dios y la decisión de el no más. Memorice entonces Romanos capítulo 3, versículos 23 al 24 de la palabra del Señor, para que usted entonces pueda afirmarse en la palabra del Señor cada día. Ahora quiero dejarles la tarea para esta semana. Entonces la tarea para esta semana, usted puede coger su celular y tomarle una foto allí a la pantalla para que lo tenga. Puede escribirlo también. Entonces, para el día lunes, Isaías 55, 7. ¿Qué pensamientos o caminos debo dejar como una muestra de mi arrepentimiento? ¿Qué pensamientos o caminos debo dejar como una muestra de mi arrepentimiento? También puede usted buscar en Santel TV, y usted allá que me está escuchando y viendo en su casa o donde se encuentre, y mira en Santel TV, en YouTube, Santel TV, y entonces allí encuentra este estudio bíblico, lo puede volver a repasar, a escuchar, y allí anota los textos bíblicos. Isaías 55, 7. ¿Qué pensamientos o caminos debo dejar como muestra de mi arrepentimiento? Para el martes, Hechos 11, 18. En Hechos 11, 18, ¿qué ha concedido Dios y a qué conduce? ¿Qué ha concedido Dios y a qué conduce? Hechos 11, 18. El miércoles, Hechos 17:30 para el miércoles. Hechos 17:30. ¿Para qué quiere Dios que me arrepienta? ¿Para qué quiere Dios que me arrepienta? ¿Cuál es el beneficio de Dios si yo me arrepiento? ¿Ese es el beneficio de Dios? Eso, por eso pregunto, ¿cuál es el beneficio de Dios? Ninguno. Es beneficio mío. O sea, esto es como cuando el niño pequeño va a meter el dedo en el tomacorriente. ¿Usted qué le dice? No lo haga, porque le quiere molestar la vida al niño. ¿Quién se beneficia si no mete el dedo ahí? ¿Usted o el niño? El niño. Se beneficia el niño porque no va a sentir el corrientazo. Claro, usted no se afecta. Claro. La satisfacción. Eso. Usted siente satisfacción de ver que a su hijo le va bien. Dios siente satisfacción de ver que nos va bien. Pero el beneficio es mío. Muy bien. Miércoles, Hechos 17:30. ¿Para qué quiere Dios que me arrepienta? Romanos 10, 9 al 10. ¿Cómo puedo mostrar mi arrepentimiento? Romanos 10, 9 al 10. ¿Cómo puedo mostrar mi arrepentimiento? Para el jueves. Y el viernes, Romanos 12:2. Romanos 12:2. ¿Cuál podría ser el obstáculo para el arrepentimiento? O sea, ¿cuál es el obstáculo para mi arrepentimiento? ¿Cuál podría ser? No es el pecado, porque el pecado es de esos que me estoy arrepintiendo. Entonces el obstáculo no podría ser ¿qué? El pecado. Más bien el que no quiera dejar el pecado sería otra cosa. Pero el pecado no, porque precisamente me estoy arrepintiendo. Entonces no sería el obstáculo. Es como, ¿qué impide que yo me tome la medicina? ¿El médico? No, porque la medicina está ahí, Él se la mandó. Entonces Él no sería el obstáculo. El viernes, Efesios 4:17, Romanos 12:2. El sábado, Efesios 4:17 al 19.
Efesios 4, 17 y el 19. ¿Cómo debería ser mi nueva vida en Cristo? ¿Cómo debería ser mi nueva vida en Cristo? Y Primera de Juan 1:9, domingo. Primera de Juan 1:9. ¿Qué implica el arrepentimiento? ¿Qué implica el arrepentimiento? Entonces, no es que solamente va a leer esto durante la semana. Recuerde que le estoy recomendando que lea 3 capítulos diarios y 5 el domingo para que se lea la Biblia en un año. Pero es que esto lo lee, lo medita, lo reflexiona durante toda la semana, aparte de su devocional. O sea, esto complementa su devocional. Ahí tiene algo para cada día de acuerdo a nuestro tema. Entonces, mis hermanos, les invito entonces a tener pendiente este estudio de la palabra del Señor y veremos la próxima semana el bautismo. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca del bautismo? ¿Quién es, para quién es y todo lo demás? Y algunos de ustedes dirán, no, pero es que yo ya estoy bautizado y ¿por qué voy a tomar ese estudio? Bueno, lo que queremos es que aparte de usted estar aprendiendo y repasando algunas cosas que ya sabe, es que estos temas los estudie con su familia, con vecinos o con amigos. O sea, invite a un amigo a su casa a tomar un chocolatico o un cafecito y estudie esto con ellos. Y está facilito, está en las preguntas, está en los textos bíblicos, para que la persona que también conozca del Señor. Tengamos grupos pequeños en nuestra casa, que tu casa y mi casa sirva para que otros conozcan del Señor. Muy bien, vamos entonces a adorar al Señor. Vamos a cerrar con una oración este tiempo. Hermana Claudia nos dirige en oración, dándole gracias a Dios por el estudio de la palabra. Misericordia nos permite reunirnos acá, Señor, como lo decían en el Antiguo Testamento, Padre Santo, que nos reunimos, Señor, como un solo hombre, unidos, Señor, en una sola voz para glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios, por el Espíritu Santo que nos llena de arrepentimiento, y te pedimos que en este lugar el Espíritu Santo se esté moviendo y tu oído se incline a escuchar nuestra alabanza para glorificar tu nombre en una sola voz, Señor. Gracias por este tiempo, por este lugar, por la palabra que nos vas a dar, Señor, porque vamos a salir de él, Señor, cambiados y llenos, Señor, de tu palabra. En el nombre tuyo, Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Vamos a continuar ponernos glorificando el nombre del Señor entonces en esta mañana, y vamos a hacerlo a través de